Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a retomar nuestro tema de el movimiento de tiro parabólico. Si tenemos suficiente tiempo, realizaremos un par de ejercicios adicionales a los que ya hicimos en la sesión pasada. Y vamos a empezar pues rememorando un poquito esa parte del movimiento para pues darle inicio a la entrada a los problemas que vamos a resolver el día de hoy. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? ¿No? Creo que no, maestro. Muy bien, gracias. Les recuerdo que ya está por ahí programado en Class Dojo nuestro siguiente evento, que sería la segunda parte del tercer parcial. Estaríamos realizando exactamente en 8 días, el día 21, en este mismo horario. Estaríamos aplicando la segunda parte del segundo parcial, del tercer parcial, perdón, con estos temas que estamos viendo hasta hoy, hasta el día viernes, que espero que alcancemos a ver cuando menos las bases de lo que es el movimiento circular uniforme. Entonces, pues voy a dar paso a la presentación en donde tengo ya la información que vimos en las clases posteriores, que ya les compartí previamente por medio de imágenes. Ya las tengo aquí también. Estábamos hablando de este movimiento de tiro parabólico, que decíamos que es el que realizan todos los cuerpos que son lanzados o que son proyectados de alguna manera con una cierta velocidad y que esa velocidad forma un determinado ángulo con respecto al horizontal. Entonces, cualquier cosa que lancemos, que proyectemos de esa manera, pues va a seguir una trayectoria similar a las que están marcadas en estas imágenes. Y esas trayectorias las identificamos con una forma conocida, que es la parábola. Y por eso este movimiento se llama el tiro parabólico. Y en la sesión pasada, muchachos, veíamos que este tiro parabólico pues es una combinación de dos movimientos, un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal, es decir, sobre el eje X, sobre la horizontal. El objeto se mueve como si estuviera moviéndose a una velocidad constante, y en la dirección vertical, en la dirección del eje Y, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual pues la velocidad con que es lanzado inicialmente pues va cambiando hasta reduciéndose hasta hacerse cero en algún punto, y después empieza a disminuir y hacerse más negativa cada vez, y hasta que el extremo se vuelve una velocidad máxima negativa, y se comporta en esta parte como si fuera un movimiento de tiro vertical. Ese es el comportamiento en el eje Y de este movimiento, muchachos. Perdón, es que tengo aquí ruido de fondo. Muchachos, bueno, esto ya lo hemos platicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, profesor. ¿No? No, maestro. Veamos entonces las ecuaciones que podíamos utilizar para este movimiento, un par de ecuaciones que nos permitían calcular las componentes de esta velocidad inicial, ya que al tener una inclinación con respecto al eje X, pues tiene una cierta componente en el eje X y una cierta componente en el eje Y, que serían las velocidades en sentido horizontal y en sentido vertical. Y podíamos distinguir que también podemos determinar para este tipo de movimiento el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que es lo que llamamos en el movimiento de tiro vertical el tiempo de subida. Y también podemos determinar qué tan alto llegaba este cuerpo usando esta ecuación, esta segunda ecuación. Qué tanto tiempo este cuerpo está viajando, está volando, o tarda en llegar a la parte más alta y regresar al mismo nivel. Eso es lo que llamamos el tiempo de vuelo. Y desde luego la distancia horizontal que recorre hasta el punto donde llega al mismo nivel será
el alcance máximo o el alcance horizontal de este movimiento. Y la forma de calcularlo es precisamente con esta ecuación que tenemos aquí abajo. Hicimos los ejercicios, muchachos. Bueno, aquí fue más bien el establecimiento de las ecuaciones. Después hicimos el ejercicio para este caso del que teníamos una velocidad inicial de 10 metros con un ángulo de 30 grados. Determinamos el tiempo de subida, determinamos el tiempo, la altura máxima que alcanzaba este cuerpo, la distancia horizontal máxima, el alcance de este cuerpo y desde luego su tiempo de vuelo. Y aplicamos de hecho todas las ecuaciones que teníamos allá arriba para poder pues determinar cada una de estas variables. Entonces, pues hasta aquí fue la primera aplicación de estas ecuaciones. Hicimos un segundo ejercicio, muchachos, prácticamente similar, nada más que ahora lo que hicimos fue determinar en un punto intermedio, en un punto que no era el final del movimiento, sino un punto intermedio donde no se había concluido todo el movimiento, determinamos pues la distancia, más bien la posición y la velocidad en ese punto. Determinamos cuál había sido la distancia que había recorrido hasta ese momento y determinamos también para ese mismo instante cuál era la velocidad que tenía el cuerpo en ese momento. En este caso vimos que era una velocidad negativa porque ya estaba descendiendo. Y en este preciso instante, cuando han pasado solamente 6 segundos, pues encontramos su valor y además cuánta distancia había recorrido horizontalmente este proyectil, muchachos. Eso fue lo que hicimos en este segundo ejercicio en la sesión pasada. Aquí lo que hice fue poner nada más el enunciado, bueno, que ya habíamos escrito en el pizarrón. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a hacer un par de ejercicios más, como que si me dará tiempo, en el que vamos a poner en práctica esta situación del trío parabólico, muchachos. Ahí tengo el ejercicio, me dice arriba que tengo una bala de cañón que es disparada a un blanco que está localizado a 500 metros de distancia del punto donde está colocado el cañón. Y me habla que si la máxima inclinación que puede tener el cañón con respecto al piso es de 60 grados, calculemos con qué velocidad inicial debe ser lanzada la bala y cuánto tiempo tarda en dar en el blanco. Entonces, bueno, vamos a analizar. Antes, vamos a analizar o vamos a esquematizar primero. Vamos a analizar el enunciado, muchachos. Un blanco localizado a 500 metros. ¿A qué nos estamos refiriendo con estos 500 metros? ¿Qué variable representa de mi movimiento? ¿Alguien me puede decir? ¿La distancia? La distancia. La distancia, el alcance horizontal, ¿no? La distancia. Bien. Y si me dice que la máxima inclinación del cañón, pues esto es un ángulo. ¿Esto cuál sería? ¿Qué ángulo es? 60. 60, pero ¿cómo lo representamos? Como teta, ¿no? Sí. Es el ángulo teta. Y lo que me pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial? Pues eso es lo que tengo que encontrar. Velocidad inicial es algo que no conozco. Voy a ponerlo así. No sé cuánto vale, porque pongo un signo de interrogación. Y además, ¿cuánto tiempo tarda en dar el blanco? ¿Cómo identificamos este tiempo? ¿Cuál será este tiempo que tarda en dar el blanco? El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, porque sería todo el tiempo, ¿no? Desde que es disparado hasta que golpea al blanco. Ahora sí, vamos a hacer un esquema que nos represente este movimiento y como siempre, pues será a partir de un sistema cartesiano. Vamos a representar la trayectoria de este movimiento. Como sabemos, pues siempre va a ser una trayectoria parabólica que podemos dibujar sin ningún problema, como una parábola. Falló bien, pero ya. Entonces ahí está la trayectoria de ese movimiento. Y vamos a poner los datos que tenemos en ese diagrama. Bien, muchachos. Entonces, la velocidad inicial no la conocemos, pero sabemos que está aquí.
tiene un cierto ángulo con respecto a al eje X. ¿Cuál es ese ángulo, muchachos? 60. 60 grados. Este que tenemos como dato, este es el ángulo con respecto al eje X, 60 grados. Muy bien, ¿qué otro dato conocemos que podemos poner aquí? La distancia. La distancia ¿De de un punto hasta el otro lado, total. la total? O sea, sería desde aquí, desde el inicio del movimiento, hasta acá. Aquí seríamos Donde llega. hacia donde llega Sí. la altura. Aquí tendríamos esta distancia de 500 metros. Y ahora sí, ¿qué otro dato tenemos? Creo que nada más, ¿va? Sí, nada más. Sí, nada más. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Pues esta velocidad inicial, no sabemos cuánto vale. ¿Qué otra cosa queremos encontrar? ¿Cuánto tiempo tarda? Pues también necesitamos saber cuánto tiempo hay desde aquí, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que... ¿Quién sabe qué hice? Ya borré mi esquema, vamos a volverlo a hacer. No funciona, se pone control Z. Ya no respondió. Sí le di, pero no respondió. Vamos a hacerlo rápidamente. Como está en forma de presentación, como que no funciona solo. Z. Ya está, entonces, velocidad inicial aquí. La segunda fórmula que conoció, creo. 60 grados. ¿Cuál podríamos usar? Me dicen, ¿cuál ecuación podríamos empezar para calcular esto? Necesitamos el tiempo y necesitamos la velocidad inicial. ¿Cuál me sugieren que utilicemos para empezar? ¿Podríamos usar la fórmula de distancia? Ajá. ¿Qué me dice? ¿Cómo está expresada? Díctamela, por favor. Distancia es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno, creo que por el doble del ángulo sobre el... ¿cómo se llama? Gravedad. Sobre gravedad. Entonces, distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Sí. ¿Por qué más? Por el seno del doble del ángulo entre la gravedad. El seno de 2 teta del doble del ángulo Sí. sobre la gravedad. Ok, ¿y de aquí qué hacemos? Despejar a la velocidad inicial. Vamos a la velocidad inicial. Vamos a pasar entonces para acá la gravedad. Y me queda que la distancia por la gravedad va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo. ¿Qué hacemos a continuación para despejar? El seno del doble del ángulo, 2 teta. ¿Qué sigue? Pasa dividiendo el seno, ¿no? Del doble Seno. del ángulo. Ajá, así todo tal cual, ¿eh? Todo así va a pasar acá. Entonces me queda que la distancia por la gravedad sobre el seno de 2 veces el ángulo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Ahora vamos a escribirlo bien. Vamos a escribir del lado izquierdo la velocidad inicial al cuadrado. Y lo demás lo escribo exactamente igual. No cambio nada de posición ni de signo. Simplemente lo escribo del lado contrario. Seno de 2 teta. Ahora, necesito la velocidad, no del cuadrado, sino necesito la velocidad nada más. ¿Qué le hago? Una La raíz raíz. cuadrada. Una raíz cuadrada, muy bien. Saco una raíz cuadrada aquí y una raíz cuadrada también acá. Entonces con eso elimino el cuadrado. Pero aquí me queda que esta velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la distancia por la gravedad entre el seno de 2 veces el ángulo teta.
Sí, ya conocemos todos esos valores, conocemos la distancia, sí, conocemos la gravedad también, y conocemos el ángulo, pero entonces podemos sin ningún problema sustituir aquí para encontrar esta velocidad. La distancia, muchachos, es de 500 metros. 500 metros. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 0.8 metros por segundo cuadrado. Entre el seno de 2 veces el ángulo, muchachos, 60. 120. 122 Sí, veces 120. 60 grados. Esto lo ponemos. Este es igual, muchachos, a la raíz cuadrada 500 por 9.8, muchachos, de cuánto es 4.900. 4.900. 900. Y las unidades aquí son metros por metros, metros cuadrados. Segundos cuadrados. Por segundos cuadrados. Ok. Y abajo dividido entre el seno de 2 por 60 sería el seno de 120, ¿no? Sí. El seno de 120. Seno de 120 grados. Ok. Muchachos, ¿cuánto vale el seno de 120? Si me ayudan, ¿cuántos con sus calculadores? 0.866. 866. Sí. 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 4.900 metros cuadrados por segundo cuadrado entre 0.866. ¿Cuánto me da esa operación? La raíz cuadrada de 5.658. mayor número mayor, 5.000. Sí, 658.19. 658.19. Gracias, Robert. Sí. 19, nuevamente son metros cuadrados por segundos cuadrados. Y entonces ya tenemos, si sacamos esa raíz, pues ya tenemos la velocidad inicial de este proyectil. Muchachos, ¿cuánto es? Es 75.22. 5. 75.22. Sí. Sí. Metros por segundo. Bien, gracias. La raíz cuadrada de metros cuadrados son metros y la raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos. Muy bien, entonces me quedan metros por segundo. Ya tenemos entonces, de esta manera podemos calcular la velocidad inicial de esta bala de cañón que es disparada por el cañón, válgame la redundancia. Lo único que me resta, muchachos, es determinar el tiempo de vuelo. Y bueno, pues para el tiempo de vuelo, pues ya tenemos una ecuación directa, ¿no? Sí, es la de 2. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la Velocidad. velocidad inicial, ¿no? Sí. Por el seno. Sí, por el seno del Por el ángulo. seno del ángulo. Entre la gravedad. Por la El gravedad. componente en el eje Y de esta velocidad entre la gravedad. Entonces, si hacemos esto, ahorita que ya conocemos la velocidad inicial, pues ya no hay ningún problema. Podemos hacer 2 por 75.22 metros por segundo. Por el seno, en este caso, muchachos, de 60 grados. Y dividido entre la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Muchachos, 2 por 75.2 me da 150. Punto 44. Punto 44. 4. Y el seno de 60. 0.866. Ajá. 68, ok. 866. Y entre 9.8. ¿Cuánto me da arriba? Por favor, si me ayudan. 130.28. 130.28. Sí. Ok, 130.28. Tengo acá arriba metros por segundo. Es velocidad por este valor. Entre 9.8 metros por segundo cuadrado.
13.29. Ok, entonces el tiempo de vuelo, 13.29 segundos. 13.29. 29. Y al reducir las unidades son metros, este segundo con este cuadrado me quedan 1 sobre segundo. Al final me quedan segundos. Como era de esperar, será es tiempo. 13.29 segundos. Pues entonces eso es lo que tarda el vuelo de esta bala de cañón que recorre 500 metros para caer en un blanco aquí, a 500 metros de distancia. Y bueno, pues determinar lo demás sería simplemente sustituir las ecuaciones. Aquí lo interesante es cómo es que llegamos a esta velocidad inicial a partir de una distancia recorrida, ¿no? Tuvimos que despejar de esa ecuación para poder llegar al valor de la velocidad inicial. Es el chiste de este problema. Por ahí tengo el chat, no sé qué sea. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. No, profe, todo bien. Ok, era una que podíamos despejar la fórmula. Muy bien. Entonces, pues vamos a aprovechar, tenemos tiempo para hacer un ejercicio adicional. Y en la siguiente diapositiva tengo otro ejercicio que me dice que es un basquetbolista que lanza una pelota, la que alcanza una altura máxima de 5 metros y golpea contra una pared. Dice que si la pelota es lanzada con un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal, determine la velocidad con que el basquetbolista la lanza y el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y a qué distancia se encuentra la pared desde donde el basquetbolista lanza la pelota. Pues habrá que representar esto. Pero bueno, vamos a identificar primero de nuestro enunciado. Vamos a identificar los datos que podemos ahí indicar. Muchachos, si un basquetbolista lanza la pelota y alcanza una altura máxima de 5 metros, ¿a qué se refiere estos 5 metros? ¿Qué variables? La altura, Pues su altura. La altura. H. La H, en este caso la altura, como es la máxima, lo representamos con una H mayúscula. Vean que esta altura está cambiando. Pero es la máxima, la representamos con H mayúscula. Y además golpea contra una pared. Y dice, nuevamente, que es lanzado con un ángulo de 45 grados. Aquí nuevamente tenemos ese valor del ángulo que se llama teta. Y nos pide determinar la velocidad con que el basquetbolista la lanza. ¿Cuál es esa velocidad? ¿Cómo se llama esa velocidad? Su velocidad inicial. Su velocidad inicial, muy bien, hay que determinar la velocidad inicial. Y además me pide tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. ¿Cuál es ese tiempo para alcanzar la altura máxima? ¿Cómo se llama ese tiempo? Es el tiempo de subida. El tiempo de su vida. El tiempo de subida. Nada más, recuerden que en este caso nada más lo simbolizamos con la letra T, el de subida. Si fuera el de vuelo, tenemos que poner el subíndice B. Y además nos pregunta a qué distancia está la pared. ¿A qué distancia se encuentra la pared? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Esta ya no sería la máxima porque golpea exactamente cuando llega a la máxima altura y ahí pues rebota, ¿no? Pero eso ya no nos interesa esta primera parte del movimiento. Ahora vamos a esquematizar eso. Igual que en cualquier caso vamos a hacer nuestra referencia. La referencia que esté derechita. Ahí está, eso me quedó mejor. Y entonces vamos a representar el movimiento que haría esta pelota de básquetbol. Desde luego siempre la referimos al inicio del sistema de referencia. Ahí referimos el movimiento, el inicio del movimiento. Entonces esta pelota realizaría esta trayectoria parabólica. Más o menos así. Y entonces vamos a ver que alcanza una altura máxima de 5 metros. Ese es el dato que tengo. La altura máxima es de 5 metros.
Entonces, por aquí tendría yo esa altura. Aquí habrían estos 5 metros. Luego, pero me dice que cuando alcanza esta altura máxima golpea contra una pared. Entonces, ¿dónde estaría la pared, muchachos? ¿Dónde podría ubicar la pared? ¿Están dónde dijo? A la mitad, ¿no? A la mitad podría ser. Ajá, sería exactamente aquí donde está la máxima altura. Aquí estaría mi pared, que al final pues va a hacer que esta pelota de básquetbol no complete su trayectoria parabólica, pero bueno, la primera parte sí corresponde a la trayectoria parabólica, porque aquí va a rebotar y bueno, va a regresar. Pero la dirección que regrese ya no es interesante. Lo que nos interesa es qué pasa de aquí hasta que golpea la pared. De aquí hasta que golpea la pared, entonces existe el tiempo que tarda en subir, es decir, aquí existe el tiempo de subida, que es algo que nos piden calcular. Y además, la distancia que se encuentra la pared desde donde el basquetbolista lanza la pelota, pues es exactamente esta distancia, ¿no? Se le podemos llamar como sea. Vamos a llamar la distancia de la pared para no confundirla con la distancia total o con el máximo alcance. Vamos a llamar la distancia de la pared. Bien, muchachos, entonces, ¿qué podríamos empezar a hacer? Lo que tenemos que hacer es que ver que nos hace falta por aquí representar la velocidad inicial. Sabemos que debe de tener este balón cuando lo lanza el basquetbolista. Y que no sabemos su valor, pero que sabemos su ángulo, muchachos. ¿Cuánto vale el ángulo de esta velocidad? 45. 45 grados. 45 grados, muy bien, 45 grados. Ya está. Creo que ya tenemos ahí todos los datos puestos en nuestro esquema. A ver si vamos a calcular. ¿Qué podríamos calcular primero, muchachos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cuál me sugieren? ¿Tu velocidad inicial de X? ¿De cuál ecuación? La de velocidad inicial de X es igual a velocidad por coseno de θ. A ver, vamos a ver. Tú dices que de la velocidad, lo que me acabas de decir es esto. Velocidad en X es igual a velocidad inicial por el coseno de θ. De esto, yo conozco el ángulo, eso no tengo problema. Pero no sé cuánto vale B0, de hecho es lo que quiero encontrar. Pero tampoco sé cuánto vale B0X. Puede ser la segunda, ¿no? Como que no tendré yo dos cosas aquí que no conozco. No puedo de aquí sacar nada todavía. A lo mejor me sirve para otra cosa más adelante, pero en este momento para calcular la inicial no. ¿De dónde podríamos sacar la inicial? De la segunda, de la de altura. ¿Cómo dice la segunda? La altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, Velocidad entre 2 veces la gravedad. y velocidad inicial al cuadrado por el seno Sí, al cuadrado del ¿verdad? ángulo. Entre 2 veces la gravedad, ¿verdad? Sí, Ok, entonces de aquí habría que despejar esta velocidad inicial. ¿Cómo la despejamos, muchachos? A ver, la altura por 2 veces la gravedad. quitamos esto, lo pasamos para acá y nos queda que la altura por 2 veces la gravedad. Voy a poner el 2 acá de una vez para que no quede 2HG. Que no quede ahí intermedio y se vea medio raro. 2 veces la altura por la gravedad va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo. Ok, ¿qué me sigue estorbando para dejar solo la velocidad inicial? El seno cuadrado del ángulo pasa dividiendo. Lo paso, pero completito, ¿eh? Sí. Así lo paso para acá. Y me queda que 2 veces la altura por la gravedad entre el seno cuadrado del ángulo eso va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Una vez aprovechando voy a cambiarlo de lado, voy a pasar lo que estaba del lado es que lo voy a pasar del lado derecho. Así es 2 veces la altura por la gravedad sobre
el seno cuadrado. Ya, finalmente para encontrar la velocidad inicial, muchachos, ¿qué hago? Aquí tengo el cuadrado, necesito la velocidad inicial. La La raíz. raíz. Tengo que sacar la raíz de acá y la raíz de acá. Ahora sí, quito esto y me queda que la velocidad inicial va a ser exactamente igual a la raíz de 2 veces la altura por la gravedad entre el seno al cuadrado del ángulo. Ok, vamos a calcularla. Entonces vamos a sustituir los valores. La velocidad inicial va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la altura. Fueron 5 metros, ¿no? 5 metros por la gravedad. 9.8 metros por segundo cuadrado. Entre el seno del ángulo, en este caso el seno del ángulo es el seno de 45 grados, pero esto va al cuadrado. Una vez que lo saque, lo elevo al cuadrado, eso significa el seno cuadrado del ángulo. Bien, vamos a hacer las operaciones, muchachos. 2 por 5, 10 por 9.8, 98. 98. Metros por metros, metros cuadrados, por segundos cuadrados. Y ahora, entre el seno de 45, muchachos, ¿cuánto vale? ¿Punto qué? 0.707. Punto 707. Esto va al cuadrado. A ver, ayúdenme, ¿cuánto es el seno de 45 y elévenlo al cuadrado? Y es 0.499. ¿No te da los 5 cerraditos? A mí me dio 0.5. Si A los, mí también. si lo sacas con todos Bueno, sí, con todos los decimales yo los creo sí, dígitos, pero yo no. en este caso, si lo sacas con todos los dígitos, te da directamente 0.5, ¿no? Vamos a tomarlo así Sí. para hacerlo más fácil. Y entonces me queda que 98 entre 0.5, ¿cuánto es? 196. Sí, 196. 196 metros cuadrados por segundos cuadrados. Y entonces la velocidad inicial, muchachos, ¿cuánto es? La raíz de 196. 14. 14. Sí. 14. La raíz cuadrada de metros cuadrados son metros. La raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos. Ahí está. 14 metros por segundo. Esa es la velocidad con que el basquetbolista lanza su pelota. Entonces, muchachos, ya está. ¿Qué más podemos calcular después? Ya tengo la velocidad inicial. Con esto, ¿qué puedo calcular ahora? Ahora sí se calcula, creo que la distancia, ¿no? ¿La distancia con cuál? Con la de velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta sobre 2 por la gravedad. Pero esa me daría esta distancia. Esta que voy a marcar ahorita. Desde aquí hasta acá. Porque es el alcance máximo. Pero ya nada más la podemos dividir en 2, ¿no, maestro? Sí, Pues, bueno, podría ser una lógica así. La dividimos en 2. Vamos a ver si hay otra posibilidad. Vamos a calcular el tiempo de vuelo ahorita, muchachos. A ver, díganme, el tiempo de vuelo, ¿cómo lo calculamos? 2 por la velocidad inicial. No, el tiempo de vuelo, perdón, no es el Sí. tiempo de vuelo, es el tiempo de subida. Ah. El tiempo. Es nada más velocidad La inicial. velocidad inicial por el seno del ángulo entre la seno de- gravedad. Ajá, seno de teta entre gravedad. Ok, ya que tenemos la velocidad inicial, vamos a aprovechar. Esto me da 14 metros por segundo, ¿no? Y en el seno de 45 grados. Sí. Dividido entre 9.8 metros por segundo. Cuadrado.
Entonces, si hacemos la operación de arriba, muchachos, el seno de 45 es igual que el coseno, que son 1.707 por 14. ¿Cuánto me da? 10 punto y algo. 14 metros por el seno de 45. Da 9.8. 89. 89. 9.89 arriba. Sí, Sí. 9.89 entre 9.8. 1.0 y algo. 1.01. 1.01. 1.01. 1.01 segundos. ¿Ok? Ese es el tiempo que tarda en el. Vamos a hacerlo como lo sugirieron. Vamos a calcular la distancia. El máximo alcance horizontal con velocidad inicial al cuadrado. Por el seno de ¿qué? De 2 teta, ¿no? Sí. Sí. 2 teta. Sí. Entre 2 veces la gravedad. No, nada más la La gravedad. Sí. gravedad. Ok, Solita. la gravedad. Entonces vamos a hacer 16 o 14 metros por segundo al cuadrado por el seno de 2 teta. ¿Cuánto es 2 teta? De 2 por 45 grados. 90. 90 entre 9.8. Ya se nos va a acabar la sesión. Lo concluimos en la siguiente sesión, muchachos. Para que no nos hagan las carreras. Pero bueno, ya vieron ahí el proceso. Lo concluyan ustedes. Muchachos, regálenme su participación en el chat, por favor. Nos vemos el día jueves para seguir platicando de estos, hacer otros ejercicios de tiro parabólico y pues, empezar a ver el último temita que es movimiento circular uniforme. Y en 8 días nuestro examen del tercer parcial, muchachos. Muchachos, pues gracias por su asistencia. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, profesor. el Hasta jueves. luego. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Buena Hasta tarde, luego, profe. Hasta luego, Hasta maestro. luego. buena tarde, muchachos. Luego. Hasta luego. Gracias.